Shalom, shalom, Erev Tov. Gracias por estar con nosotros. Soy el Gabay de la comunidad aquí en Querétaro, Od Yosef Kai. Gracias por acompañarnos. Estamos en el séptimo día de la festividad de Pesaj. Si estuviéramos en Israel sería el último día, pero estamos en el Galut, en el exilio, así que tenemos un día más. Hoy quiero narrar algo que la Agadá de Pesaj dice, pero no en la Agadá normal que usamos, sino en la Agadá de Breslev. Dice, la nube de gloria que se encontraba frente al campamento se movió hacia la retaguardia, sirviendo de escudo entre su campamento y el de los egipcios. Era la noche del séptimo día del Éxodo, el 21 de Nisan y el séptimo día de Pesaj. Hashem le dijo a Moshe, dile al pueblo de Israel que comiencen a andar. Levanta tu vara y extiende tu mano sobre el mar, y yo haré que el mar se abra. Egipto sabrá entonces que yo soy Hashem. La nube de gloria que se encontraba frente al campamento judío se movió hacia la retaguardia, sirviendo de escudo entre su campamento y el de los egipcios. La columna de fuego iluminó el campamento de judío durante toda la noche, mientras que la nube de gloria hizo caer la oscuridad sobre el campo egipcio. Durante toda la noche, los egipcios estuvieron disparando sus flechas y arrojando sus lanzas contra los judíos, pero la nube de gloria las absorbió a todas, de modo que ningún judío fue herido por ellas. De hecho, de acuerdo a algunas opiniones, esas flechas y lanzas rebotaron y se volvieron en contra de los egipcios, juntamente con el granizo suspendido que había quedado de la plaga. Moshe hizo como le dijeron a Hashem y extendió la vara sobre el mar rojo, pero el mar se negó a abrirse. Dijo el mar, yo fui creado antes que tú y no me abriré delante de un hombre. Moshe arguyó que le estaba viniendo en nombre de Hashem, pero el mar continuó negándose a obedecer. Mientras tanto, los egipcios comenzaron a acercarse y el pueblo de Israel se sintieron más y más angustiados. Se volvieron a Moshe, quien les aseguró que bajarían al mar y lo cruzarían. Pero aunque Moshe levantaba su vara y los egipcios se acercaban cada vez más y más, el mar seguía sin abrirse. Y para empeorar las cosas, los judíos vieron el barro y la arcilla en la orilla del mar, cosas que les hizo recordar los horribles días de su esclavitud en Egipto. En Egipto nos hundían y enterraban en el barro. ¿También aquí pasará lo mismo? Se preguntaron. ¿Era una prueba de fe al más alto nivel? Nachshon, el hijo de Aminadab, de la tribu de Yehudá, creyó en Moshe y se lanzó al bullente mar. Pero aún así, el mar no se retrocedía. El agua llegó hasta su nariz, amenazándolo con hundirlo por completo. Entonces, en ese preciso momento, Hashem mismo apareció sobre el mar, al que instantáneamente se abrió en 12 sendas, una para cada tribu. Al abrirse el mar rojo, también se abrieron todos los océanos, los ríos y los lagos del mundo, incluso todos aquellos que contuviese agua, hasta el agua en vasos y jarras. Esto sirvió para informarle al mundo entero sobre el milagro que Hashem había producido. Hashem realizó numerosos milagros para el pueblo de Israel en el cruce por el Mar Rojo. Número uno, la separación del mar. Dos, el fondo del mar se transformó instantáneamente en tierra seca, de modo que Am Israel pudo cruzar sin inconveniente alguno. El fondo del mar, por sobre el cual caminaban los judíos, fue nivelado y allí, donde era más profundo, el agua se congeló, como si fuese mármol, dice el Midrash. De modo que los judíos no tuvieron que subir y bajar en su marcha. Ese fue el número 3. Número 4. Las paredes de agua que separaban los senderos de las 12 tribus eran transparentes, de modo que el pueblo de Israel podían verse que todos habían cruzado a salvo. También el agua formó una cúpula sobre sus cabezas. 5. Agua dulce fluía de las paredes, de modo que todo el pueblo podían beberla. El agua que no era bebida se mantenía suspendida en el aire. Todas clases de árboles frutales crecían del lecho del mar y todo aquel que así lo desease podía disfrutar comiendo de sus frutos. También crecían hierbas para alimentar al ganado que acompañaba a Israel. Un aroma, número 7, un aroma del jardín del Edén acompañó a los judíos a través del mar. 8. Todo el cruce de varios millones de personas solo duró unas pocas horas. 9. Los judíos merecieron ver la presencia divina
Entre los judíos se encontraban aquellas madres cuyas los habían abandonado al nacer, dejándolos en el campo por temor a los decretos de los egipcios. Ahora reconocían la divina presencia, reconociendo a Shem desde su infancia y exclamaban, este es mi Dios y yo lo alabaré. Esta revelación de Hashem en el Mar Rojo fue tan grande que sobre ellos enseñan nuestros sabios. Una sierva vio en el Mar Rojo más que el profeta Ezequiel cuando tuvo su visión de la carroza. Número 10. El ángel Gabriel anduvo por las aguas del mar, llevando una advertencia a cada una de sus direcciones. Cuiden a los judíos por su izquierda, pues ellos llevarán los tefilín en su mano izquierda. Cuiden su lado derecho, pues en su mano derecha recibirán la Torá de Dios. Cuiden el frente, pues de allí serán circuncidados. Cuiden sus espaldas, pues el nudo de atrás de sus tefilín está sobre la parte de atrás de sus cabellos. Fue al amanecer que los hijos de Israel completaron el cruce del Mar Rojo. Los egipcios suponían que si los judíos habían podido cruzar el Mar Rojo, también ellos podrían hacerlo. Y así, persiguiendo a los judíos, entraron al mar, que aún continuaba abierto. Cuando el último judío terminó de cruzar, el último egipcio entró al mar para recordarles a los egipcios lo que habían hecho a los judíos. Dios transformó el lecho del mar en un barro profundo y en pegajosa arcilla, haciéndose que los caballos y los carros se atascaran en el fango. Fue entonces que las nubes de gloria y la columna de fuego comenzaron a calentar la arcilla, los carros comenzaron a arder y la confusión y el desorden se apoderaron del campo egipcio, y en ese momento, sin aviso previo, las paredes de agua se desmoronaron, tragando de un solo golpe a todo el ejército egipcio. Este atrapar de los egipcios en el fondo del mar desató una discusión en el cielo. El ángel protector de Egipto pidió por ellos ante Dios. ¿Acaso los egipcios destruyeron y mataron a todos los judíos? Es cierto que los hicieron trabajar como esclavos, pero los hijos de Israel salieron de Egipto con vida y una plaga completa y una paga completa. Hashem contestó reuniendo al tribunal celeste, sentémonos y juzguemos este asunto. Primero, el Todopoderoso presentó su punto de vista. ¿No fue Joseph quien salvó a Egipto del hambre? ¿Y cómo le mostraron los egipcios su gratitud? Esclavizando a los descendientes de Joseph. Luego emitieron duros decretos en contra de los judíos. Yo instruí a Moshe para que retornase a Egipto y redimiese al pueblo de Israel. ¿Y cuál fue la respuesta del faraón? Proclamó decretos más duros aún en contra de ellos. Finalmente, yo mismo los redimí. Ahora los egipcios están persiguiendo a los hijos de Israel para matarlos, o tal vez para hacerlos volver a la esclavitud. Yo les pregunto, ¿con cuál de ellos debo tener compasión? Aunque era su turno para defender su caso, el ángel protector de Egipto no tuvo para contrarrestar el argumento de Dios y solo pudo pedir compasión. Tú eres un Dios de misericordia. Te pido que tengas piedad de mis hijos. En ese momento, Mijael, el ángel defensor de los judíos, descendió a Egipto y tomó el cuerpo de un niño judío que había sido utilizado como ladrillo, y presentando esta evidencia ante la corte celestial dijo, ¿sobre quién deberá de tener Dios misericordia? ¿Sobre esos malvados egipcios que utilizaron los cuerpos de niños inocentes como ladrillos? Y con esto fue sellada la sentencia de muerte contra los egipcios. La venganza con la cual cayeron las paredes del mar sobre los egipcios hizo que se partiesen los ejes de sus carros y que los egipcios fueron sacudidos violentamente, de tal modo que todos sus huesos fueron quebrados. Por Dios, pero Dios mantuvo intactas sus almas. Quería que sintiesen cada fracción de dolor y de sufrimiento. Quería hacerles sentir el sabor de lo que habían hecho sufrir a los judíos en Egipto. Muchos egipcios fueron arrojados de sus carros y pisoteados por el resto del ejército y por sus caballos. Aquellos que estaban en la retaguardia de las tropas egipcias intentaron volver a la costa, pero aunque lograron salir a tierra seca, el agua se elevaba por sobre la orilla y los tragaba nuevamente. Dios hizo que los jinetes no pudiesen despegarse de sus cabalguras, haciéndolos rodar dentro del agua como carne dentro de un caldero hirviente. Y así como los egipcios que perseguían a los judíos eran castigados de esta manera, también aquellos que quedaron en Egipto sufrieron la misma suerte, siendo aniquilados por el fuego y otras horribles formas de muerte. Hashem lo hizo de tal manera que cada egipcio se viera forzado a ser testigo del sufrimiento de sus compatriotas. Esto los obligó a reconocer finalmente
estaban siendo castigados por la mano de Hashem y no debido a hechicerías o causas naturales. El faraón fue el único egipcio que se le permitió sobrevivir al desastre. El Midrash enseña que siguió vivo durante otros 1000 años y que llegó a ser el rey de Nínive. Cuando Jonás fue enviado a profetizar contra Nínive, advirtiéndoles que a menos de que se arrepintiesen serían destruidos. Jonás 3. Fue la experiencia personal que el faraón tenía sobre el poder de Dios lo que hizo que la gente se volviese de sus malos caminos. El mar había tragado a todos los egipcios y a sus caballos. Pero esto hizo que los judíos se sintiesen ansiosos y temiesen. Así como nosotros salimos por este lado del mar, es posible que los egipcios salgan por algún otro lado. ¿Cómo podemos estar seguros de su muerte? Dios, entonces, hizo que el mar arrojase los cadáveres de los egipcios y los de sus caballos. Al partir de Egipto y anticipando su victoria, los egipcios se habían adornado a sí mismos y a sus caballos con todo el oro y las piedras preciosas que pudieron hallar. Este botín, que de por sí era muy superior a todo lo que los judíos habían traído con ellos desde Egipto, se encontraba ahora diseminado por toda la playa. Aunque Moshe insistió en que los hijos de Israel debían ponerse en marcha hacia la tierra santa, la tentación de tanta fortuna les hizo muy difícil hacerlos mover desde las costas del Mar Rojo. Luego de ser testigos de los maravillosos milagros que habían tenido a su favor, los hijos de Israel comenzaron a cantar en alabanzas a Hashem. También pidieron por el futuro, rogando llegar a ser dignos de recibir la Torá, entrar en la tierra santa y construir el santo templo. El versículo nos dice que ellos creyeron en Dios y en su siervo Moshe. La Mejiltá comenta, si creían en Dios, ¿qué era ese creer en Moshe? Aquí podemos comprender que cuando la persona tiene fe en un verdadero sádic, es como si creyera en el creador del mundo. Y lo contrario también es verdad. No es posible alcanzar la fe verdadera en Dios a menos de que se tenga fe en los verdaderos sadikim, pues ellos son sus mensajeros, trayendo su palabra a este mundo, pero tampoco terminaron los milagros de Dios con la separación del Mar Rojo. El maná descendió todos los días durante los 40 años que estuvieron los judíos en el desierto y cada familia recibía su porción diaria de acuerdo con su tamaño. Temprano en la mañana caía el rocío y sobre él el maná. Luego descendía otra capa de rocío para proteger el maná. Al despertar ya los estaba esperando ese maravilloso maná. Pero si se atrasaban en su búsqueda diaria hasta la tercera hora del día, el maná era absorbido por el rocío y fluía fuera del campamento. Eventualmente, esta mezcla de maná y rocío llegaba hasta algún lugar distante donde era bebido por animales salvajes. Y aquel que cazara alguno de esos animales y comiese de él, saboreaba el gusto especial del maná y alababa a Dios y a su nación, el pueblo de Israel. Amén. Gracias por acompañarnos. Si no te has suscrito a nuestro canal de YouTube, suscríbete y activa la campanita para que puedas recibir notificaciones.